saludo en el nombre de nuestro Señor. Bueno, como ustedes se darán cuenta, nos encontramos inmersos en este gran congreso de la educación católica. Y hoy tengo el gran honor de contar con la presencia de alguien que queremos muchísimo, no solamente en la Iglesia de Estados Unidos, sino en la Iglesia Universal, que es el señor arzobispo de esta arquidiócesis de Los Ángeles, Monseñor José Gómez. Monseñor, yo sé la apretada agenda que tiene, así que agradecemos infinito este tiempo que nos concede a EWTN y Radio Católica Mundial y tantos afiliados que están con nosotros en este momento. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y es una alegría también para mí estar aquí con ustedes, contigo y con todos los televidentes de EWTN y todos los demás que están escuchándonos a través de Radio Católica Mundial y un montón de afiliados que están con nosotros en este momento. Monseñor, hay tanta tela de dónde cortar, teniéndola usted presente, que se me acabaría no solamente una hora, necesitaría yo días para poder conversar con usted. Pero creo que hay algo que a mucha gente le interesaría muchísimo conocer viniendo de alguien como usted que tiene esta perspectiva de iglesia. Acaba el Santo Padre de bendecirnos con su paso por México. Yo le llamo un kairos de Dios, de Dios que fue magistral como el Santo Padre escogió estos puntos importantísimos de la geografía mexicana, pero más que nada de la realidad de esas áreas tan diversas en las cuales Él vino a confirmarnos en la fe. Sí. ¿Cuál es su primera impresión global de esta visita del Santo Padre a tierra? Y conste que estoy omitiendo un momento eclesial importantísimo, que fue el encuentro con el patriarca de todas las Rusias en Cuba. Claro. Pero hablando de México, ¿cuál sería su primera impresión, hacernos recapacitar de este paso del Santo Padre por México? Yo creo que fue una visita apostólica del Santo Padre muy especial. Primero porque el Papa estaba muy contento. Claro, hay que tener en cuenta que es un Papa latino que viene a un país latinoamericano y que viene especialmente en peregrinación a estar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, contemplando la imagen preciosísima de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Uno de sus grandes deseos, como él lo dijo, era estar un tiempo solo rezando enfrente de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Esa frase que él usó me parece genial, ¿verdad? Yo quiero verla y que ella me vea a mí. Sí. ¿Qué profundidad tiene esa frase, ¿verdad? Y nos demuestra quién es Francisco y cuál es su devoción a la Madre de Dios. Yo quiero verla y que ella me vea a mí. Ajá. Sí, impresionante. Y yo creo que como que nos hace ver, además de esa parte personal, humana, que fue tan especial para el Santo Padre, la importancia de la presencia de la Santísima Virgen en Nuestra Señora de Guadalupe, en la evangelización de todo el continente americano y en la nueva evangelización. Porque si recordamos lo que significó la aparición de la Virgen de Guadalupe al principio de la evangelización en América, antes de su aparición había pocos que se convertían y después el número creció en pocos años de una manera impresionante. Desde ese punto de vista, la visita del Papa como que nos llama a todos a tener muy presente y a ser parte de la nueva evangelización. Eso fue como mi primera impresión, fue decir, este es un llamado de Dios nuestro Señor a que escuchemos a la Virgen de Guadalupe y sintamos esa urgencia de evangelizar. Y usted que es un devoto guadalupano, yo sé que usted tiene una gran misión de propagar esa devoción a nuestra Santa Madre, concretamente algo tan cercano como nosotros los mexicanos, porque si usted no lo sabe, Monseñor es mexicano, de Monterrey, así que es mexicano, aunque hoy día tiene una sede tan importante como Los Ángeles. Esa imagen de la Virgen de Guadalupe, milagrosa, por cierto, milagrosa, que se conserva después de 470, casi 80 años ahí, creo que nos da el tono de lo que tiene que ser la inculturización del Evangelio, ¿verdad? Creo que es una palabra que mucha gente no comprende o no se da cuenta del mensaje de inculturización que Dios usó a través de esa bendita imagen. Creo que esa es la lección para la Iglesia Universal, ¿no cree usted, Monseñor? Totalmente. Yo creo que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos insistió mucho en sus distintos homilías y discursos en la maravilla que es la inculturación como elemento fundamental de la nueva evangelización, como lo fue en la primera evangelización. Correcto. Y a mí me llamó mucho la atención, he estado reflexionando
sobre las homilías y los mensajes que dio el Santo Padre. Sí. Me llama la atención dos cosas. Una, que el Santo Padre habla continuamente de la persona humana. Cada persona que tiene una dignidad increíble, que está hecha a imagen y semejanza de Dios, y lo que vale. Por ejemplo, a los jóvenes les decía, ustedes son la riqueza de México. Qué bonito, ¿no? Y no porque tienen dinero, son nacidos, sino simplemente porque son hijos e hijas de Dios. La persona humana, que creo que es algo que en la sociedad en la que vivimos ya no se toma en cuenta como debe ser, ¿verdad? Que nos llama la atención para realmente pensar el valor que tiene cada persona humana, independientemente de todo lo demás, ¿verdad? El origen del nacimiento, de las opiniones que tenga, de los errores que cometa, de los triunfos que tenga, lo que vale es la persona humana. Y el otro punto que también me llamó mucho la atención. ¿Me permite hacer una confesión? No la voy a hacer sacramental, pero casi una confesión sacramental. ¿Sabe a mí un momento que me cuestionó la visita a Chiapas? El llegar con nuestros indios, como llamamos. Me tocó y me hizo arrepentirme, monseñor, de lo que yo por muchos años como mexicano era mi actitud hacia nuestros indígenas, de verlos como los pobres, como los indios, como los iletrados, como los que mejor ni me meto con ellos. A mí me cuestionó. Sí. Y yo se lo confieso a usted ahora como sacerdote, yo me tuve que arrepentir delante de Dios. Claro. Y ha cambiado totalmente mi actitud en cuanto a lo que usted menciona, el valor de cada ser humano independientemente de su estrato social, si son autóctonos, si son inmigrantes, si son europeos. Creo que es tremenda lección. Así es. A mí ahí me tocó. Sí. Entre otras muchas cosas del viaje, pero que usted menciona. Sí, yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar mucho en nuestra vida personal. También el Santo Padre le decía a los jóvenes, ustedes valen porque son quienes son, no por lo que tienen o por lo que pueden ser. No, ustedes valen por lo que son, hijos e hijas de Dios. En lo que tú dices de los indígenas, tienen una espiritualidad y una profundidad en su relación con Dios y con los demás, es espectacular. ¿Qué dignidad tienen? Exacto. Monseñor, a mí me impresionó verlos llegar con sus rostros oscuros, con sus vestimentas. Yo decía, ¿cómo yo he perdido la oportunidad de ver la riqueza que tenemos ahí, que la hemos por tanto tiempo ignorado, ¿no? No fue impresionante esa visita a nuestra... Y me decía a Monseñor Raúl Vera, que fue obispo ahí en Chiapas, que a veces les pasa a los obispos de Chiapas que dan una homilía o algo y los que están atendiendo la misa se quedan totalmente callados. Incluso les hacen preguntas y no responden. Y decía al principio, me contaba el Monseñor Raúl Vera, que eso le chocaba, ¿verdad? Por lo que quería él era que participaran. Y luego decía que al final de la reunión uno de ellos se levantaba y decía lo que todos pensaban, con una profundidad increíble. Todos estaban escuchando perfectamente lo que él había dicho y lo que pasa es que es otra cultura. Entonces lo bonito es digamos, la profundidad de, como tú dices, del valor que tienen de la persona humana. Y de quiénes son y de cómo están encantados cuando se habla de Dios. ¿No cree usted que nosotros como mexicanos tendríamos que voltear un poco nuestros ojos y aprender ahora de ellos? Claro. Usted vio, por ejemplo, la dignidad que había para los ancianos ahí, que la hemos perdido en nuestra cultura. Exacto. Las madres que estaban con sus niñitos aquí, el valor que tiene para ellos la vida. Sí. Los matrimonios que estaban ahí, las familias. No. Yo creo que nos enseñan ahora a ellos cosas que quizá en nuestra cultura avanzada hemos perdido, Monseñor. Correcto. Sí, el valor como decimos, de la persona humana y del plan de Dios para los seres humanos. Yo creo que ellos nos dan un ejemplo muy bonito. Y el amor que tienen por la tierra. Así es. Que al Santo Padre está su mero corazón con la encíclica que nos dio, ¿verdad? Sí. El amor por la madre tierra. Que Así mucha es. gente tiene miedo de llamarle madre tierra, yo no sé por qué. Le tiene mucho temor a esa parte ecológica que es importantísima.
Y qué magistral ese documento que nos dio el Santo Padre, entender esta ecología donde estamos incluidos nosotros, no solamente los árboles y las ballenas. Exacto, sí. La ecología humana, ¿verdad? Ajá. Y la ecología en general, que como parte de ese plan de Dios. Ajá. Esa era una cosa que me impresionó mucho. Antes de que se vaya de los jóvenes, me deja un comentario más. Sí, claro. Oiga, los jóvenes lo querían tanto que uno se lo quiso quedar. Al que le tuvo que decir, no seas egoísta, che. No dijo el che, pero... Sí. Pero esa es la juventud. Así es. Esa es la juventud. Es muy bonito. No tengo mucho tiempo con ustedes, desgraciadamente. Yo quisiera... Pero déjame te digo el otro punto. Oh, claro, por supuesto. Bueno, es muy breve. Usted está en comando. El otro punto es el encuentro, la cultura del encuentro. Ajá. Que el Santo Padre habla tanto y que habló mucho durante el tiempo en México. El saber encontrarnos unos a otros. Él habla también de cómo la cultura actual descarta a las personas. Realmente lo que nos realiza como personas es saber relacionarnos unos a los otros. Es encontrarnos con Dios y unos con otros. Yo creo que ese es otro elemento que sería muy bueno reflexionar. Y eso fue magistral, cómo lo manejó él en la cultura del mundo del trabajo allá en Juárez, entre los maquileros y los empresarios. Exacto. Oiga, magistrales los testimonios, ¿eh? Sí. Tanto de esas familias, aquel señor viudo que vino con sus hijos, como el empresario que dio, me parece un discurso magistral. Quién sabe si lo pongan en la práctica, pero por lo menos Exacto. en la teoría que presentaba, sí. era el encuentro, ¿no? Sí. Y ese testimonio que dio de ese hombre de negocios que él conocía, ¿no? Cada vez que voy a una negociación sé que voy a perder, pero todos vamos a ganar. Exacto. Fantástico, fantástico. Sí, esas dos cosas me llamaron mucho la atención del viaje del Papa. Bueno, la devoción a la Santísima Virgen, el valor de la persona humana y la cultura del encuentro. Ahora llegó él, su final de su viaje fue en un territorio donde había muchas expectativas, que fue llegar a la frontera. Sabemos que hoy día ese es un tema espinoso, que mucha gente o lo malinterpreta o lo manipula, o mucha gente ni quiere tocar ese punto de la realidad, que es nuestra relación con el vecino del norte y lo que es la inmigración o lo que llamamos nosotros Correcto. Este movimiento. ¿Cuál es su primera recolección, monseñor, de ese momento allá concretamente ya en la frontera? Bueno, primero comparto contigo que yo tuve la bendición de concelebrar la misa con el Santo Padre ese día en Ciudad Juárez. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Lo vi allá? ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces, para mí fue una alegría muy grande estar con el Santo Padre. Tuve la alegría de estar con él en las misas en Washington y en Filadelfia, en su viaje apostólico a los Estados Unidos, y ahora en Ciudad Juárez en la misa ahí. Lo primero que me emocionó mucho y que creo que es muy importante de esa visita fue que antes de empezar la misa, como todos nos acordamos, el Santo Padre caminó a un puentecito que le habían hecho, una explanada donde hay una cruz, ¿verdad? Que todos nos acordamos, sí. Para rezar por todas las personas que han muerto durante su intento de venir a los Estados Unidos. Yo creo que eso es como que nos hace reflexionar sobre la tragedia humana que es la migración, que tiene muchas consecuencias de separaciones de familia y tristemente del fallecimiento de muchísimas personas. Después ahí mismo el Santo Padre dio la bendición y del otro lado, del lado de Texas, del lado del Paso, había un grupo de personas que el gobierno norteamericano permitió que estuvieran ahí y muchísimos más en el estadio. Eso también yo creo que es una llamada para todos, el que el Santo Padre nos dé la bendición en ese lugar, ¿no? Para decir, bendigo la relación que existe entre estos dos países y el movimiento de las personas, ¿verdad? Sin decirlo, que después lo dijo en la homilía, pero desde ese momento yo pensé, qué bonito, el vicario de Cristo en la tierra bendice la relación que hay entre estos dos países y el movimiento de las personas entre estos dos países. Volviendo un momento a esa cruz que se colocó en la explanada, que tengo entendido que quedó ya en una forma permanente, ¿verdad? Creo que sí. Viendo hacia el otro lado. Me llamó la atención, estábamos nosotros tratando de llevar esta transmisión, el simbolismo de la Sagrada Familia, la huida a Egipto, en esa cruz. Mucha gente no captó la teología que hay solamente en esa imagen y el lugar donde está colocada. ¿Qué tiene que ver la Sagrada Familia y la huida a Egipto en relación con esta frontera?
Bueno, obviamente todos reflexionamos en que Jesús también fue inmigrante. Ese punto. Y el Papa. Y el Papa también. Y que el movimiento de las personas es una cosa normal en la historia de la humanidad. No tenemos por qué pensar que es una cosa fuera de lo normal, ¿verdad? Siempre ha existido. Y en este momento, la realidad de los medios de transporte que tenemos, que facilita el movimiento de las personas, es lógico que las personas se muevan de un lado para otro, ¿verdad? Y en el caso de la Sagrada Familia, obviamente se fueron porque tenían una amenaza inmediata, amenaza de muerte. Como muchísimos de los que vienen a los Estados Unidos inmigrando, vienen aquí porque tienen amenazas de violencia en sus países. Tristemente, pero así es. Además, como un paréntesis, yo muchas veces cuando hablo de la huida a Egipto, digo, hay que reconocerle a San José, que le salvó 2 veces la vida a Jesús. Así es. Una, aceptando Herodes. a María. Y la otra, claro, cuando lleva al niño y lo libera de Herodes, ¿no? O sea que San José, aparte de ser el patrón universal, le tenemos que decir gracias porque salvaste a Jesús de la muerte. Así es. Pero volviendo a este punto, había mucha expectativa, Monseñor, en esta visita del Santo Padre, incluso desde una óptica política. Yo sé que muchos políticos de este país estaban muy pendientes qué iba o qué no iba a decir el Santo Padre para usarlo en lo que sabemos en este momento, una campaña hacia la presidencia de esta nación. Y yo sé de fuentes que estaban muy, muy atentos de los gestos y de las palabras del Santo Padre. ¿Cuál es su análisis de lo que sucedió en Juárez, Monseñor? De nuevo, yo creo que el Santo Padre, el mensaje que mandó es que se trata de personas humanas y que nuestra fe cristiana nos hace reflexionar en que cada persona, independientemente de su situación migratoria o su situación económica o su situación de libertad o estar en la cárcel, tiene una dignidad extraordinaria. El mensaje del Papa es en mi opinión, consideren a los inmigrantes como lo que son, seres humanos, que tienen una dignidad y que la Iglesia Católica, la doctrina cristiana, nos invita a darles hospitalidad a todos los inmigrantes, independientemente, y a todas las personas, independientemente de su situación. Porque pensamos que solamente lo que está sucediendo, digamos, en esta inmigración continua de Centroamérica, mexicanos al norte, etcétera, pensamos que es única en el mundo. Pero tenemos lo que está pasando con África. Así es. ¿Cuántos miles de hermanos nuestros, seres humanos, han muerto en ese tránsito para llegar a Europa? La tragedia que se está viendo en Siria, en Irak, en toda esta zona donde millones han tenido que emigrar, dejar familias, la cantidad de muertos. O sea, hay un fenómeno mundial. Claro. Que tiene que ver con toda esta situación del valor de la vida humana en todos estos niveles, ¿no? Sí, desde luego. O sea, la realidad migratoria o la crisis migratoria es mundial. No es global, no es un problema de los Estados Unidos o una realidad que pasa en los Estados Unidos, es en todo el mundo. Pero qué bonito que el Papa, ¿verdad?, dice la solución de este problema migratorio es la cruz. Es la dignidad de la persona humana y la cultura del encuentro. Es el buscar la solución para que las personas se puedan mover cristianamente, respetando las fronteras y todo. No el poner obstáculos o construir una muralla o cosas así, sino hay que buscar la solución. Y que lo que los obispos de Estados Unidos también estamos pidiendo al gobierno de los Estados Unidos es que encontremos la solución. Y además, como somos el líder mundial, porque los Estados Unidos es el líder mundial, si nosotros buscamos la solución, entonces ayudaremos a que el movimiento de personas de manera global sea regulado de una manera lógica, humana. En este tiempo que me queda, Monseñor, yo quisiera que usted nos diera una luz. Tenemos miles y miles y miles y miles, millones de hispanos en este país que nos están en esta tarde con nosotros, con usted. Vienen unas próximas elecciones. ¿Usted nos pudiera ilustrar cuál es el criterio que un católico debe de tener cuando viene el momento de ejercer un derecho
porque el voto es un derecho y la doctrina social de la Iglesia claramente nos indica de que no es simplemente si quiero o no quiero, es un derecho que tengo como cristiano de ejercer mi voto. Pero hay tanta confusión, tantas voces, tantas sirenas, tanta politiquería, voy a decirlo. Pero ¿cuál sería la perspectiva en que un cristiano debe basar su voto? Es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que, como los obispos de Estados Unidos nos recomiendan, es formar la conciencia. Cada vez que hay una elección, unos meses antes, un año antes, los obispos de Estados Unidos sacamos un documento en el que damos algunos principios fundamentales para prepararnos, para examinar cuál es el punto de vista de nuestra fe en cuanto a la participación en la política. Primero, lo que sí quisiera decir es que es muy importante, como parte de nuestra fe, que todos participemos en la vida pública de nuestro país. ¿Lo quiere usted repetir? Y le voy a Sí. pedir un favor. ¿Se lo quiere decir aquí ojo a ojo a toda esta gente que está con usted en este momento? Un punto muy importante es que parte de nuestra fe católica es que todos participemos activamente en la vida pública de nuestro país. Es nuestra obligación como católicos el participar, votar, si no somos todavía ciudadanos, el ser ciudadanos, porque así podemos ayudar al bien común y llevar los principios de nuestra fe a la sociedad en la que vivimos. A veces quizás somos un poquito pasivos y pensamos que bueno, pues como quizá en nuestros países la política es de otra manera, yo creo que es el momento en que todos los fieles católicos, al ver la realidad de la política en nuestro país, colaboremos a que este país sea mejor y lo haremos participando activamente en la vida pública. Somos expertos en humanidad, como nos decía San Juan Pablo II. Tenemos mucho que contribuir y es muy importante que participemos en la vida pública. Me encantan dos puntos que usted mencionó, solamente recalcar. O sea, que el que tiene posibilidad de obtener una ciudadanía que le da derecho al voto, debe de hacerlo. Desde luego. A no ser que tenga alguna causa física, no sé, pero debe hacerlo. Y segundo, si ya tiene ese nivel, ya ha llegado usted a ese punto de ciudadanía, ejercer un derecho, ¿usted lo pondría como una obligación? Así es. Ahora, ya no lo quiero poner más en el spot, pero hay pecados de omisión. Sí, bueno, depende. No le quiero... Por eso te digo que habría que examinar o sea, formar la conciencia bien para ver cuáles son las circunstancias y ver cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿verdad? Pero, monseñor, mucha gente tiene la conciencia completamente adormecida. Y luego, además, está ese terrible flagelo que es el relativismo, ¿no? Sí. Es decir, bueno, todo relativo, ¿para qué voy si son ladrones, si son malos, ¿para qué hago no tiene caso? Bueno, pues entonces no podría salir de tu casa, ¿verdad? No. O sea, primero formar la conciencia. Exacto. Ahora, ya que yo digo, voy a votar. Ahora, entonces, ¿cuál es el marco en el cual yo debo discernir dónde voy a poner mi voto? Es lo que te digo, que en el documento que nosotros publicamos que ya está publicado, pero lo renovamos cada 3 o 4 años. Desde luego es muy importante la cultura de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, todos los distintos elementos que van ahí. A ver, para que la gente nos entienda, porque esto es importante. Mi primer criterio, yo tengo una serie de candidatos. Sí. X número. Yo debo de ver quién de ellos está en favor de la vida. Ese es un primer criterio para hacer mi selección. ¿Quién está pro vida? O de otras palabras, que no esté propiciando en favor del aborto. ¿Es correcto? Sí. El aborto, como es como el Santo Padre decía en su viaje de regreso a Roma, es un crimen. Oh, sí. Eso lo decía él claramente. Oh, ya. Y es el punto central de la cultura de la vida. Pero obviamente también está parte de la cultura de la vida la eutanasia, ¿verdad? También parte de la cultura de la vida es el experimento con embriones. Experimento con embriones, pero también la pena de muerte, ¿verdad? Qué bueno, ese no había salido mucho a relucir. Entra dentro de este paquete, claro. Sí, claro. También el atender a las personas que tienen más necesitadas, ¿verdad? Que tienen más necesidades, la pobreza,
la ayuda a los que tienen situaciones, la economía, ¿verdad? Todas esas cosas son también parte de la cultura de la vida, porque la vida es desde, como decimos, desde que se concibe al bebé hasta que termina la vida, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos también son importantes y hay que analizarlos, ¿no? Porque hay, como el Santo Padre nos ha hablado, mucha desigualdad, mucha pobreza, mucha discriminación. Todas esas cosas hay que analizarlas para tomar una buena decisión. Mire, yo nunca había visto esta arista tan importante que usted nos menciona. Entonces, en cierta forma, ya que estamos hablando tanto de las obras de misericordia, varias de ellas tienen que reflejarse en la cultura de la vida. ¿Qué luz nos ha dado usted con esto, Monseñor? Claro, no le quita que obviamente el aborto es un elemento central, porque si no nace el bebé, pues no, todo lo demás no sirve para nada, ¿verdad? ¿No? Pero sí es muy... Y lo mismo la eutanasia, que es el terminar la vida de una persona antes de que Dios... De su muerte natural. Su muerte natural, pues también está muy mal, ¿verdad? Pero todos los demás elementos también hay que tomarlos en cuenta. Por eso hay que pensarlo bien. Y hay que leer un poquito y ver qué es lo que piensa cada candidato. Y muy importante, como lo decíamos antes, ir a votar. Aquí, te cuento, Cuéntame. Aquí en el estado de California, ahorita acabamos de tener una reunión, hay como 2 millones de latinos que son residentes y que no son ciudadanos, 2 millones. ¿No? Y que pudieran ser... Sí, ciudadanos. Entonces, 2 millones. 2 millones, sí. Entonces, en las distintas diócesis, a través de la Conferencia de Obispos Católicos de California, especialmente aquí en el sur de California, todas las diócesis, estamos organizando todo un proceso para educar, tener unos talleres de educar a todos los que quieran ser ciudadanos, llenar las formas, y también el estado de California ha puesto en su presupuesto $10 millones para ayudar a todas esas personas a que se hagan ciudadanos. ¿Verdad? Cubrir el costo de la aplicación, etcétera. Así es, claro. ¿verdad? Y nosotros estamos involucrados en hacer saber a las personas y facilitarles el que puedan aplicar para la ciudadanía. Porque es muy importante, como decía antes, que todos participemos activamente para promover el bien común, los valores de nuestra fe católica, que es, como decíamos antes, lo que realmente nos va a dar la auténtica felicidad aquí en la tierra y después por la misericordia de Dios en el cielo. Ay, Monseñor, ahí toca usted otro punto que no vamos a tener mucho tiempo. Olvidamos que estamos de tránsito aquí y de que algún día vamos a llegar a un juicio personal, que será dónde estaré yo por la eternidad. Que eso ya sería otro elemento importantísimo, ¿no? Nos dio usted el primer criterio fundamental, la vida. ¿Qué otro aspecto habría que discernir entre este grupo de posibles candidatos? Supongo que también todo lo que se refiere, por ejemplo, a la apertura para, en el caso de nosotros los hispanos, ¿verdad? La apertura para buscar la solución al problema migratorio, ¿verdad? Yo creo que es un elemento importante porque en el fondo, si no se resuelve el problema, se están destruyendo familias. Y la familia es el elemento central de la base de la sociedad. Ese también es un elemento. La economía también es importante, el que haya oportunidades económicas de trabajo a todas las personas. Y también tiene que haber una participación de la Iglesia, del Estado y de la iniciativa privada para que una sociedad funcione. Es complicado el tomar una decisión. Un aspecto Pero también... usted nos puso un punto importante, permítame que lo vuelva a sacar, creo que es importante. En estos candidatos yo tengo que ver quién está en favor de la familia. O sea, quién es un candidato que valora la familia. Y creo que sale de sobra, pero hay que decir, la familia que Dios quiso. Correcto. La unión de un hombre y una mujer. Correcto. Porque hoy día, Monseñor, se habla de familia a verdaderas atrocidades. No voy a meterme mucho, pero usted sabe, todos sabemos de qué hablamos, ¿no? O sea, ¿qué candidato realmente es pro familia? Pro familia, y me encanta ese punto que usted dijo. Y la parte entonces de migración está íntimamente a la familia. Porque usted que lo vive diariamente aquí, Monseñor, creo que una de las tragedias de cuando vienen estas separaciones es el desgarre de familias que traen dolores profundos, ¿verdad? Sí, en los últimos 8 años, como todos sabemos, se han deportado a más de 2 millones de personas.
Más de 2 2 millones. Que han dejado gente acá y gente allá. O sea, Sí, y la inmensa mayoría no son criminales, sino son personas que quizá cometieron un error y que son parte de una familia. Entonces hay muchísimos niños que se han quedado sin papá o sin mamá, ¿verdad? O niños, ¿verdad? Es una tragedia. gravísimo. Antes de que terminamos, otro punto muy importante Todo el tiempo suyo. es la libertad religiosa. Ah, ¿Verdad? explíquelo, por favor, porque este es algo que como que suena a una teología muy elevada a la cual yo no tengo acceso, la libertad religiosa. No, en Estados Unidos ha sido muy bonito porque siempre ha habido una relación muy buena entre la iglesia y el Estado. Pero desafortunadamente en los últimos años ha habido como más dificultad en que el Estado respete a la iglesia, ¿verdad? Y a veces el Estado nos ha limitado la capacidad que la iglesia tiene de participar activamente en mejorar la sociedad. Por ejemplo, en cuestiones de adopción, ¿verdad? En cuestiones de seguros social, de seguro médico, el Estado nos está poniendo unas condiciones que según nuestra fe no podemos seguir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de personas que llegan a los Estados Unidos refugiados, el Estado a veces nos pide que tengan servicios reproductivos, incluyendo el aborto. Obviamente nosotros, eso es algo que va en contra de nuestra fe. Entonces nos está limitando cosas que antes eran lo normal, el que nos respetaran y dijeran, bueno, esa es tu fe, nosotros la respetamos, pero participa activamente en mejorar la sociedad. Entonces la libertad religiosa se nos está perdiendo porque la sociedad americana, tristemente, se está convirtiendo en una sociedad muy secular. Dicen que la religión que crece más son los que no tienen religión. ¿Verdad? Entonces, el buscar a un candidato que que defienda la libertad religiosa, que nos dé la posibilidad de vivir nuestra fe y de actuar de acuerdo con nuestra fe, es un elemento muy importante. ¿Me explico o no? Sí, sí, perfectamente. Y creo que no podemos ponernos en una actitud de un triunfalismo, pero creo que si hay un grupo, llamemos humano, que puede realmente traer valores importantes a la sociedad, es la iglesia. Correcto. Es la iglesia, no son otras agrupaciones. La iglesia, por toda la historia, siempre ha sido el instrumento que Dios ha traído, las universidades, los hospitales, en fin, la iglesia, cuánta riqueza nos ha dado el arte, en fin, podíamos hacer. Y no nos interesa hacerlo únicamente por conseguir más miembros. No, el proselitismo. Exacto. Que también el Santo Padre menciona. Ajá. Exacto. Sino por ayudar a la sociedad. Entonces, lo que hacemos es impresionante. El otro día yo hice 3 visitas en Los Ángeles. Una a un viernes al Hospital de Niños de Los Ángeles. Y el ministerio pastoral que se hace ahí, increíble, ¿verdad? Tuvimos la bendición de una capilla interreligiosa. Y me tocó ver lo que hacen los capellanes, atendiendo a los niños que están tan enfermos, ¿verdad? Muy bonito. Y es lo normal para nosotros, ¿verdad? Al día siguiente me tocó ir a una cárcel juvenil, ¿verdad? Aquí en Los Ángeles, donde hay más de 200 niños y niñas menores de 18 años, con sentencias de 35 años hasta sentencias de estar por vida en la cárcel. Y todo el ministerio pastoral lo hace un sacerdote, el padre Michael Kennedy, que es jesuita, y un grupo de personas. Se dice misa ahí todos los domingos. Los que no pueden salir de su lugar, se les va y se les lee el evangelio. Increíble. Hasta uno de ellos, el Papa él escribió una carta al Papa y el Papa le contestó. Sí. Sí. ¿Verdad? Yo le dije, oye, qué suerte, a mí nunca me ha mandado una carta al Papa, ¿verdad? No espero que no tenga que usted ir a una cárcel para que le conteste el Papa. Ese fue el segundo, impresionante. Ajá. Y no tiene nada que ver con el proselitismo, no, es simplemente servicio a los fieles. Oye, y lo último que... un comentario, ahorita Sí. vamos a su último. Esa visita a la cárcel del Santo Padre, Impresionante. sobre todo cuando él sale de su discurso, ¿no? Y hace aquel comentario. Yo me pregunto cada vez que voy a una cárcel, ¿por qué ellos y no yo? Exacto.
Monseñor, eso nos cimbró a todos. Así es. Qué profundidad de pensamiento, ¿por qué ellos y no yo? Correcto. ¿Verdad? Como el Santo Padre, en un momento, una frase, un gesto, es increíble esta gracia de Dios que tenemos con el Papa Francisco. Perdone que le interrumpí en el tercer punto. No, lo que te decía, se fija en la persona. Ah. Y lo último que me tocó ir es a la Sociedad de San Vicente de Paúl, que tiene un hogar para personas que no tienen, homeless, que no tienen hogar. Todos los días sirven la comida a muchísimos. O sea, en 3 días visité 3 lugares donde se hace una labor social impresionante, que si no lo hiciéramos nosotros los católicos, no lo haría nadie. Ajá. Entonces, eso es lo que la Iglesia Católica promueve. Y por eso es tan importante que participemos activamente en la vida pública, para que siga esa colaboración lógica, respetuosa entre el gobierno y la Iglesia. El tiempo casi se nos está acabando, Monseñor. Yo no quiero abusar porque sé que ha tenido una agenda usted muy profunda. Yo quisiera volver un momento a la situación de las minorías. Sí. Esta es mi opinión muy personal. ¿No cree usted, yo lo creo, que estas minorías son sangre fresca que Dios ha traído a este país a nivel como nación y a nivel como iglesia? Totalmente, totalmente. Los obispos de Estados Unidos siempre hemos dicho que los inmigrantes son una bendición para este país. Lo han sido históricamente, ¿no? Y ahora los hispanos, los latinos especialmente, somos una gran bendición para este país. Y tenemos que estar orgullosos de participar activamente y traer nuestra cultura y nuestros valores a mejorar esta sociedad. Yo creo que es muy importante que lo reflexionemos y que sintamos esa seguridad de que estamos aquí porque Dios quiere, porque la Virgen de Guadalupe nos ha traído y porque tenemos una gran misión. El Santo Padre genialmente en su vuelo de regreso a Roma, sin hacer ninguna mención de un nombre en específico, dijo de un señor que quiere construir un muro precioso, que por cierto le acaba de decir que le va a añadir 10 pies más alto y que las puertas que va a poner van a ser puertas preciosas, que va a ser una atracción turística. Y él, sin mencionar nombre, dijo, eso no es ser cristiano. Y es que, yendo a la línea que usted menciona, ¿cómo vamos a impedir este flujo de esta riqueza que puede significar toda esa inmigración, que pueden traer tantos valores? Monseñor, porque nuestra gente hispana viene con el valor de la familia, de la fiesta, de la vida. El trabajo. El trabajo. ¿Qué pasaría si los hispanos de este país decidieran parar una semana su trabajo? Colapsaba este país en su economía. Y eso no lo menciona nadie de los que están ahora haciendo política, Monseñor. Sí. La riqueza laboral que significa. Y usted mencionó algo al principio. Hay que encontrar la forma de legalizar, de encontrar instrumentos, digamos, legales para que esta riqueza no se pierda ni se malgaste, ni lo que es peor se trate de impedir, ¿verdad? Desde luego, por eso lo que decíamos, hay que analizar las posturas políticas de todos los candidatos para siguiendo los valores de nuestra fe, tomar una buena decisión. Y vamos a rezar para que todos en nuestro país vean las cosas de manera clara y los candidatos respondan a las necesidades reales de nuestro país, no solamente a una situación ficticia o de conveniencia para unos o para otros, sino qué es lo mejor para el futuro de este país. Le agradezco muchísimo esta reflexión y esta ya es otra vez mi opinión muy personal, no sé si usted la comparta. Yo creo que no podemos basar nuestro voto en si me van a dar trabajo o en si me van a hacer mejor, o sea, si estoy pensando en valores reales, o sea, todo el mundo queremos un trabajo mejor, queremos una economía mejor, pero si yo pongo mi voto solamente y desoigo estos valores tan importantes, este frame, creo que podemos perder el barco, ¿no cree usted? Sí, lo que decíamos antes, la cultura de la vida, la libertad religiosa, la inmigración, la realidad económica del país, todos son elementos que tienen distinta valoración, pero que es importante considerar. Y desde luego lo primero es lo que el Santo Padre nos ha dicho, que hay que pensar en nombres concretos de lo que significa la inmigración, de familias y del futuro de este país. Yo creo que es muy importante durante este año en que estamos todos involucrados en la realidad política de nuestro país, en la vida pública de nuestro país, que sepamos reflexionar y valorar el tesoro de nuestra fe
y colaborar activamente en el futuro de nuestro país. En nombre de todo el personal de WTN Radio Católica Mundial, estamos infinitamente agradecidos por este tiempo tan rico que nos ha brindado, Monseñor. Le voy a pedir un último favor. ¿Nos quiere usted dar su bendición, pastor? Con mucho gusto, pero les pido a todos que recen por mí, por favor. ¿Lo oyeron? Compromiso de todos. Vamos a rezar por Monseñor Gómez, por supuesto. Y vamos a rezar también porque haya pronto una nueva reforma migratoria comprensiva que realmente facilite el que todos participemos activamente en la vida de este país. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. De nada. Dios lo bendiga. Gracias.